Perfecto, vamos a comenzar con el repaso del último capítulo, que correspondía a inferencia estadística. Entonces, vamos a empezar a recordar algunos conceptos. Por ejemplo, población y muestra. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Ya? Recordemos que población, ¿cierto? Es el conjunto de individuos, ¿cierto? De interés a estudiar. ¿Ok? Puede ser de cualquier naturaleza, la verdad. Ya nosotros dimos muchos ejemplos de población. Y muestra es un subconjunto de la población elegida de alguna manera y a la que se les toman los datos, datos estadísticos. ¿Ok? Entonces, digamos que la muestra, ¿cierto?, debe ser representativa en la medida de lo posible, ¿cierto? Esto lo discutimos ampliamente, ¿cierto? La muestra, ojalá fuese capaz eh, de interpretar a toda la población. Eso es difícil de lograr, ¿ya? En la práctica no es siempre posible hacerlo, pero en algunas ocasiones se da por hecho que es representativa por la cantidad. ¿Ya? Si que la cantidad es grande, se dice que aún así la muestra puede ser representativa. No hay mucho cambio entre los individuos. Lo otro es que puede ser aleatoria o no aleatoria, ¿cierto? Recuerden que vimos los casos, los ejemplos, de acuerdo al tipo de muestreo. Si era no aleatorio o no probabilístico, teníamos el sistemático, teníamos el bola de nieve, teníamos por cuotas, teníamos por conveniencia, entre otros. Y en el probabilístico teníamos el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el de conglomerados, ¿ya? Y digamos distintas variantes de lo mismo en realidad. ¿Ya? La única diferencia entre estas dos es que en el probabilístico todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Ya? En el cambio, en el probabilístico, ¿cierto? Hay unidades que tienen más chance de salir que otros. ¿Vale? Después, ¿cierto? Vimos lo que era parámetro, estimador y estimación. ¿Ok? El parámetro, ¿cierto? Es una característica numérica de una población. El estimador era una función de la muestra que permitía aproximar el parámetro. Y la estimación es el resultado numérico, o sea, es el resultado obtenido con el estimador aplicado en los datos de la muestra. ¿Ya? Y también recordamos que hicimos un cuadrito. Parámetro, estimador, estimación. ¿Ya? Aquí dijimos que, por ejemplo, mu, ¿qué representaba mu? ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan qué es lo que era mu? Es importante, La ¿ah? media, Porque profe. eso, la media, ¿cierto?
¿Cómo estimábamos la media? ¿Con qué fórmula? A partir de los datos. ¿Cómo calculamos el promedio con los datos? ¿Recuerdan? Era la media aritmética, La media aritmética, sí. ¿cierto? La suma de los datos dividido por n. Y una estimación podría ser, no sé, que una media sea, no sé, 20. O que la media, ¿cierto?, sea otro valor, 21,3 o 2. O que también sea 19,5 o 4. En fin, puede ser muchas estimaciones, ¿ya? Eso va a depender de muestras distintas, ¿ya? O sea, no es únicamente una estimación, pueden ser varias, dependiendo de cuál fue la muestra que yo tomé, ¿ya? Entonces aquí entran en juego otras cosas, por ejemplo, el tamaño de la muestra, ¿cierto? Es decir, cuántas personas yo elegí, ¿ya? Mientras más individuos tenga la muestra, mejor, ¿ya? Porque a veces se le da una mayor precisión, en fin, una serie de cosas más que vimos. Para la varianza teníamos, ¿cierto?, el sigma cuadrado. Siempre pasa lo mismo con esto. ¿Sí? Ahí sí. Sigma cuadrado, nosotros lo estimábamos con la varianza muestral. Sí. ¿Ya? Eso también lo La vimos. sumatoria de x1 menos la media al cuadrado dividido por n-1. K, n menos 1. ¿Ya? Y la proporción era letra pi, que aquí pi no es 3,14, es simplemente un símbolo que denota un porcentaje. Y nosotros lo estimábamos con la fracción, En la ¿ya? proporción. Con la proporción muestral, o sea, x dividido n. ¿Ya? O sea, de cuántos cumplen con la característica dividido el total, como calcular una probabilidad. ¿Ya? Y Ah, esto lo aplicábamos, por ejemplo, en las votaciones, como lo conversamos en aquella ocasión. ¿Ya? Entonces, digamos que parámetro es lo que yo deseo estimar en la población, que naturalmente no conozco. El estimador es una función que con los datos permite calcular estimaciones. ¿Ya? Existen métodos para obtener estos. ¿Ya? Y a veces hay métodos que obtienen funciones diferentes, ¿sabes? También uno puede proponer distintas funciones, pero digamos que por una cuestión eh, de no pérdida de la generalidad, también nos quedamos con estas tres, ¿ya? Porque son, digamos, las mejores en su tipo. Bien, además de eso, vimos dos conceptos, la efectividad y la eficiencia. Un estimador es efectivo si en promedio es cercano al valor del parámetro. ¿Ya? Y digamos que estos tres cumplen con esa condición. ¿Mm? Espera, espera, ¿Mm? espera. Y eficiencia tiene que ver con la variabilidad de los datos de la muestra, digamos, de todos los resultados que uno puede tener. Un estimador es eficiente si la variabilidad o la varianza de este es la más pequeña posible.
que quiere decir es como lo que aparece en este diagrama, ¿ya? Que era uno parecido al que dibujamos nosotros en clase. Ya aquí, digamos que el mejor caso de todos es el D, cuando todos son cuando en promedio son cercanos al parámetro, pero además su, eh, sus resultados todos también tienen baja variabilidad. O sea, el estimador permite llegar de forma correcta al parámetro, ¿ya? O sea, es eficiente y además es efectivo. Igual está bien ordenado. Entonces, después de eso, ¿cierto? Empezamos a ver intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, digamos que preguntas de esta sección pueden ser más preguntas conceptuales. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, eh, ¿cuál de estos 5 métodos de muestreo es aleatorio o es probabilístico? O, por ejemplo, completa el cuadro, ¿ya? Median este valor, ¿cierto? E indica cuál es una estimación, o, no sé, verdadero y falso, cosas así. ¿Ya? Lo de parte de intervalos de confianza es más práctica, ¿ya? Naturalmente es más práctica porque es más cálculo, ¿ya? Y interpretación también, naturalmente. ¿Ya? Entonces, ejercicio. ¿Quién está con gatito? Yo, profe. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta primera pregunta. Suponga que obtuvo un intervalo de confianza del 95% usando una distribución normal. No, no dice qué intervalo es, pero ¿cuál es el valor distribucional asociado? ¿Ya? O en otras palabras, ¿cuál es el Z que se debió utilizar aquí? ¿Ya? Nosotros en clase igual hablamos de que el valor de Z dependía de este porcentaje. Es 1,96. En ese caso, sí, pues nosotros dijimos, ¿cierto? Explicitamos que era 1,96. ¿Ya? Lo ideal es que eso también lo repasen. ¿Ya? Otro, dos, no sé, pues, suponga ahora que el intervalo es, no sé, pues, a ver, 17,5, 22,5. ¿Cuál es la media muestral? De 8,
eh, no se sabe, D 1.5 y E 1.5. Ok, fíjense ahora, el intervalo que se menciona en el ejercicio 1 ahora se sabe y es de 17.5 a 22.5. ¿Cuál es la media muestral? Perdón, ¿cuál es el error muestral? El error de estimación, eso. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, chuta, pero aquí me faltan datos, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, eh, existe una manera de saber cuál es el error de estimación solamente sabiendo el intervalo. ¿Ya? Que es, digamos, ejecutando una resta entre ambos valores. Es decir, paso uno, restar ambos. O sea, 22.5 menos 17.5. ¿Ya? Este resultado, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que es? Es la distancia entre ambos, ¿verdad? Es la amplitud. ¿Ya? La amplitud entre el valor inicial y el final es de 5 unidades. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa que ya se descarta? El 5. El 5 inmediatamente. ¿Ya? Porque lo que es 5 es la amplitud. ¿Vale? Entonces, el error de estimación es la mitad de esa amplitud, porque hay que darle uno a cada uno. Entonces, el error de estimación es la mitad de 5, o sea, 2,5. ¿Ya? Entonces, el error de estimación es 2,5. Entonces, esta es la alternativa correcta. También se puede saber cuánto es la media. ¿Ok? Entonces, digamos que acá ya tenemos el error de estimación, que es 2,5. ¿Ya? Por lo tanto, se supone que los intervalos de confianza son la media más o menos el error de estimación. ¿Ok? Entonces, si es 22,5, en este caso se le suma el error de estimación a la media. Entonces, 22,5 se supone que es la media más el error. ¿Cuánto es el error en este caso por la ejercicio anterior? 2,5. 2,5. Es la media más O sea, 2,5. 20. Exacto. Por lo tanto, la media es igual a 20. Y esa es la alternativa correcta. Rápido. Sí, po. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no tengo el error de estimación? Aún así se puede hacer. Supongamos que tenemos esto nomás. Si no tenemos el error. Ya. Acá se hace el paso contrario. En vez de restar, se suma. Paso uno, sumar ambos. O sea, 17.5 más 22.5. Eso da 40. ¿Vale? Da 40. Y luego se divide por 2. Y da 20. Esa es precisamente la media. La media es el punto medio del intervalo de confianza.
Entonces hay dos formas de hacerlo. O sea, si ya antes estaba el error de estimación y lo calcularon, ¿cierto? Ahora se calcula la media. Mm, Otra vez, pero ahora de varianza. Suponga que, que se toma un muestreo a 26 trabajadores, cuya varianza de horas de trabajo es de 5 horas cuadradas. Aparece que las varianzas son 5 horas, son unidades de medida al cuadrado, y el intervalo de confianza al 95% para la varianza muestral es. Y acá, bueno, consideremos, ¿cierto? Ya, yo aquí yo les voy a pasar opciones de valor distribucional. Recuerden que para la varianza ocupamos chi cuadrado. Eh, 25, 26. Ahora, ¿Ya? Y yo le voy a pasar, no sé, por unos valores potenciales. Ustedes tienen que decidir cuáles son. ¿Vale? Entonces, como es un intervalo del 95%, los límites del intervalo, ¿cuáles deberían ser? Se supone que 95% es el área central, ¿ya? Por lo tanto, las áreas laterales, ¿cuánto deberían sumar entre ellas? 5%. Deberían sumar el 5. Por lo tanto, cada una tiene el 2,5%. ¿Ya? Entonces, digamos que el izquierdo tiene que ser un 2,5, o sea, este, y el del otro lado debería ser 95 más 2,5, o sea, 97,5, como ustedes lo ven aquí abajo. Entonces, esos son los que tienen que elegir. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el n que hay que elegir?
Eso también lo vimos en su momento. Cuando hacemos intervalos de confianza con la cuadrado para varianza, nosotros no elegimos el n igual al número de trabajadores o al número de datos. Tiene que ser al número de datos menos uno. Entonces, los valores que vamos a utilizar son este y este. ¿Ya? Naturalmente que ustedes van a tener que saber elegirlo. ¿Ya? Ahora, si fuera el 90 ahora, ¿qué valores serían? 5,95. Serían 5,95, por lo tanto serían esos dos. Por lo tanto, al ser 25 naturalmente, deberían ser estos dos valores. ¿Ya? Entonces, eh, digamos que tienen que discriminar bien, ¿cierto? ¿Qué probabilidades deberían ser? ¿Ya? Aquí voy a anotar el otro. Bien, entonces, ya. Aquí lo vamos a calcular en realidad, pero digamos que ustedes lo calculan y después eligen la alternativa correcta. Entonces, el inferior y superior. Recuerden que el inferior es en el numerador es n-1, o sea, 25, por la varianza, es 5, dividido el chi cuadrado más grande entre los dos. Como elegimos entre el 1312 y el 4065, ponemos 40,65. Y en el otro, hacemos lo mismo. N-1, que es 25, por la varianza, Ujú. dividido el más pequeño de los dos, que es 13,12. ¿Ya? Y ahí obtenemos los dos valores del intervalo, los dos límites. Lo vamos a reducir a dos decimales. ¿Vale? Entonces, el sigma cuadrado, lo voy a dar así, sigma cuadrado, con su autoestuneado. Mm, ya, pues lo hago directamente. Entonces, sigma cuadrado pertenece a 308,9,53. Eso. ¿Ya? Entonces, puede ser esta una alternativa. Ya, las otras pueden ser parecidas. O bien que diga sigma en vez de sigma cuadrado igual a esto. ¿Ya? Entonces ahí voy a jugar un poquito con las alternativas para que ustedes, digamos, no les sea tan sencillo elegirlas, por supuesto. ¿Ya? Otro ejercicio podría ser, eh, en un estado brasileño se ha estudiado el porcentaje de personas por género respecto a una decisión gubernamental. En una muestra de 350 mujeres, el 18% está a favor, mientras que en
una muestra de 400 hombres, el 21% está a favor. Intervalo de confianza obtenido fue eh, caray. Entonces, ¿qué conclusión puede tomarse con respecto a si hay diferencias entre géneros? ¿Ya? Entonces la pregunta es, yo le hago a usted, el intervalo es este. ¿Qué se puede decir con respecto a la diferencia entre géneros? ¿Ya? Es una pregunta que puede salir, por eso les digo, o sea, analicémosla. Ya, recordemos que Profe, eso dime, dime. tiene que ver con si es menor, mayor o igual a cero. Claro, pues, ¿cuál es el valor de referencia para decir que son iguales? Entonces, eh, si fueran iguales, el resultado sería cero. Claro, ¿Ya? Eso es lo primero que ustedes tienen que acordarse. Si fueran iguales, el resultado es cero. Ahora, si ambos son positivos, entonces, ¿quién quiere gana aquí? decir que mujeres, O sea, de hecho se hace la resta en el sentido que se menciona. Por lo tanto, efectivamente, si fuese ambos positivos, entonces mujeres, ¿cierto? Están más a favor. sí, Si ambos son negativos, entonces hombres, los hombres están más a favor. ¿Ya? Y si es negativo, positivo, significa entonces que pasa por el... no hay diferencias significativas. ¿Ya? O sea, la hay, pero no es significativa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos tres casos es? Como ambos son negativos, significa de que el 21% es efectivamente más alto que el 18%. Es de al menos un 3% menos de diferencia. ¿Ya? Acá está entre 7% y 1%. Entonces, como los dos son negativos, en este caso, los hombres están más a favor que las mujeres con respecto a esta decisión gubernamental. ¿Vale? Entonces, ¿cuál podría ser una especie de alternativa? Bueno, como ambos límites son negativos, el cero no se incluye y por lo tanto los hombres están más a favor.
O bien, con un 95% de confianza, los hombres tienen más o están más a favor que las mujeres. Otro podría ser con un 95 de confianza. El resultado es negativo, por decir algo, ¿ya? Entonces, entre otras alternativas, ¿ya? Pero la correcta debería ser algo como esto. Estarían, de hecho, ¿ya? Estarían más a favor que las mujeres. ¿Ven? Entonces, digamos que las preguntas que van a salir de intervalo de confianza son como de este estilo, ¿ya? En las que, eh, bueno, elegir cuál es el valor correcto de la distribucional, o bien a partir de un intervalo para la media sacar la amplitud, sacar el error de estimación, o la media también se puede, ¿ya? Acá, digamos, para de la varianza también, eso se puede calcular, si yo les doy los valores se puede calcular sin ningún problema, tienen que escoger bien cuáles son, ¿ya? O bien si es que es para diferencia, ¿cierto? Interpretar bien qué significa el signo de los coeficientes, si es el mismo o es diferente, ¿ya? Entonces, quiero saber si es que hay alguna duda por ahora. Sí. Eh, Milka, ¿has comprendido algo de lo que hemos hecho hasta ahora? El último ejercicio más o menos. Sí, pero es que digamos que hay que aprenderse esta como regla, nomás. ¿Ya? Y ustedes saben de que la prueba es con cuaderno abierto, así que digamos, para que lo tengan anotado por ahí, ¿no es cierto? Y sepan ocuparlo. Si eso es lo que me interesa a mí, que sepan entender o aplicar el, digamos, el método. ¿Ya? Yo no les voy a pedir que ocupen las fórmulas necesariamente, ¿ya? Porque, digamos, en algunos casos lo vimos, ¿ya? Así que em, es cosa digamos, releer lo que hicimos. En clase igual hicimos harto ejercicio, por lo tanto, podemos ahí también sacar alguna idea. Leandro, dime. Profe, ¿podríamos repasar lo referente a chi, ¿En cuadrados? qué, en qué sentido? Porque estuve buscando ejercicios donde calculábamos eso en mi apunte y por alguna razón no lo tengo. Ya, bueno, de Otro hecho ejercicio, acá hicimos uno, acá. Ya, estos valores que yo les di pertenecen a una chi cuadrada. De hecho, estoy ocupando este programita para sacar los valores. Ya, aquí yo elijo qué valor usar
y voy buscando los valores y ahí se los voy indicando. ¿Viste? Ya. Em, ya, entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos y seguimos con lo de pruebas de hipótesis. Ok. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito de pruebas de hipótesis. Ya, entonces, digamos que el tipo de ejercicio acá es como, no sé, por ejemplo, de este estilo. Suponga que en una muestra de 50 personas se desea saber el promedio de llamadas realizadas a restaurantes en un año. Eh, en tal muestra se obtuvo una media de 4,8 llamadas en el año. Se sabe además que la varianza de las llamadas es de 1,41, no, 4. Entonces, si el objetivo es establecer que la cantidad de llamadas medias es de 4, ¿cuál es la prueba de hipótesis más adecuada? ¿Ya? Entonces, digamos que de entre las 5 alternativas, una de ellas es la que hay que elegir, ¿cierto? Tienen que ustedes decirme qué tipo de hipótesis son las que se necesita evaluar. ¿Ya? Por ejemplo, las llamadas H0 y H1. En este caso, hipótesis nula. Claro, nula y alternativa. ¿Ya? Recuerden que la hipótesis nula es la que habla de la igualdad, ¿ya? O la menor o igual o mayor o igual. Ok. Entonces, en este caso dice que las llamadas medias es de 4. Entonces acá, mu tiene que ser 4. Esa como hipótesis nula. Claro. ¿Ya? Y la alternativa, recordemos que es la que contradice a H0, o sea, la que dice el señor Contreras. No, pero Entonces, ahí, profe, la mu sería 4,8, po. La primera, no, la H0. no, porque en la muestra esa es la X barra, es el promedio. Ah, ok. Es el promedio que yo obtuve con las 50 personas. ¿Ya? Es la estimación, en realidad. Ok. Entonces acá, digamos, es lo contrario, o sea, distinto de 4. ¿Ya? Eso es lo que ustedes deberían elegir como respuesta. ¿Ya? Entonces acá el ejercicio. Otro ejercicio, dentro de lo mismo. Eh, si el estadístico, no, si se considera una significancia, a ver, no, no, eso es que estaba mirando una hoja, no, eso va después. Em, Termine el estadístico de prueba para evaluar esta hipótesis.
Ya, en este caso, recuerden que el estadístico de prueba es una función, es un cálculo, ¿ya? Que, digamos, permite hacer la comparación con el valor distribucional adecuado, ¿ya? En este caso, para la media es el valor de la muestra menos el valor No. poblacional que se propone y abajo sigma dividido la raíz N. de n. ¿Vale? En este caso, los valores cuáles serían. En el valor de la x barra es el que está aquí arriba, 4,8. Ajá, La media es 4, la que propongo en la hipótesis null. La sigma ajá. es la raíz de 4 porque dice varianza. ¿Ya? Entonces acá es la desviación 2. estándar, 2. Y n es la raíz de la cantidad de datos es 50. ¿Podrías dar un número más? 2,83. ¿Vale? Entonces, una de las alternativas va a ser 2,83. Otro ejercicio. Eh, el o los valores distribucionales de referencia. Profe, ahí como eso es más que 1,96 si fuera del 95, ¿cuánto elegiríamos esa hipótesis? Claro, si la significancia es de un 5%, claro, sería igual que en el intervalo de confianza, sería el menos 1,96 y el más 1,96. ¿Ya? Acá, digamos, el 0,25 es ese. Ese sería un valor. Y del otro lado es más 1,96. Entonces, esos son los valores de referencia. Así lo puedo abrir. Ahí está. Puedo hacerlo dos veces. Ahí están los dos. ¿Ya? Entonces, bueno, se supone que estos son valores conocidos, por ende, los deberían tener anotados o bien deberían saberse. Entonces, en este caso, ¿cierto? Son z igual menos 1,96 y z igual más 1,96. ¿Ya? Y algunas de las alternativas podría decir, no sé, menos 1,64 y z igual más 1,64. Otra podría decir solamente menos 1,96. Otra podría decir solamente más 1,64. La alternativa correcta podría ser la D. Y la otra podría decir, no sé, pues, Z igual a 0,95, por decir algo. Y otro ejercicio podría ser
a partir de lo obtenido, ¿cuál es la decisión sobre la hipótesis nula? Bueno, se supone que, mira, el valor es 2,83, Ujú. ¿ya? Por lo tanto, tenemos que fijarnos en la parte de acá, ¿ya? Resulta que es más grande que el 1,96, cae en la zona azul, Claro. o sea, cae en la zona de rechazo derecha, valga la redundancia. Y, bueno, aquí naturalmente rechazamos la hipótesis, ¿vale? Porque cae por acá. Porque, claro, es más alta que el... Es más alta que el valor de referencia. El valor de referencia es este, ¿cierto? Y es más alto. Ahora, si hubiese caído entre medio, por ejemplo, si hubiese dado 0, estamos en zona de no rechazo, zona de aprobación, o sea, de aceptación, digamos. Y lo mismo si hubiese sido menos 2,83, cae en la zona roja de acá arriba, por lo tanto es rechazo también. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta correcta sería con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis. La media no es igual a 4. ¿Ya? Otras opciones podrían ser con un 5% de confianza, se rechaza la hipótesis nula, la media no es igual a 4. Otra podría ser con un 95 de confianza, no se rechaza la hipótesis nula, la media es igual a 4, a 4,8. ¿Ya? O sea, respuestas que están a propósito erradas. ¿Ya? Y esta podría estar aquí, la primera. ¿Ya? Y asimismo para los otros parámetros, para la varianza, para la proporción, digamos. ¿Ya? Y también se puede hacer para las diferencias de media, para las diferencias de proporción. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese otra cuestión. Suponga que en una prueba de hipótesis para diferencia de medias se obtiene z igual a 2,59, considerando una prueba unilateral derecha. ¿Qué conclusión obtendría a un 5% de significancia? ¿Ya? Esta está en un nivel un poquito más alto porque hay varios conceptos que están implícitos. ¿Ya? Por ejemplo, prueba unilateral derecha. ¿Se acuerdan lo que era la prueba unilateral derecha? Lo notamos ese día. Mayor a 3, menor o igual. La prueba unilateral derecha es cuando la hipótesis alternativa dice mayor. ¿Mayor qué? ¿Ya? En este caso, que la diferencia de medias es mayor que 0, pues. ¿Ya? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la zona en la cual yo me debo fijar? Y aquí vamos a poner un 5, y aquí vamos a poner otro 5. Ya, si es unilateral derecha, ¿cuál de los dos monitos es el que yo me debo fijar? ¿El de arriba o el de abajo?
Mm. Mm. Me parece que eso lo conversamos también. Cuando hablábamos de unilateral derecha, significa que la zona de rechazo está a la derecha del gráfico. O sea, del valor umbral hacia adelante, por el lado derecho. O sea, O sea que es menor o mayor. sí, ese es mayor, sí. Mayor o igual. Es que el H0 contiene el igual. Acá el H0 es que la Ah, ok, diferencia de ok. medias es O menor o sea igual que que si, cero. o sea, si fuera que es menor y menor, sería unilateral izquierda. Claro, si el de abajo es menor, ¿cierto? Es unilateral izquierdo, por lo tanto sería el gráfico de arriba. Claro. En cambio, este es unilateral derecha, por lo tanto es el que tiene la zona chiquitita a la derecha. Por lo tanto, tiene el valor de z positivo. ¿Ya? Entonces, el valor distribucional de referencia al 5% de significancia es 1,64. Esto, copiar gráfico. Vamos a copiarlo. Ya para que ustedes lo tengan ahí de apoyo. ¿Qué es esto? ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta. Suponga que en una prueba de hipótesis para diferencia de medias obtiene 2,59 de estadístico de prueba. Considerando una prueba literal derecha, esta, ¿qué conclusión obtendría un 5% de significancia? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Mm, ¿Se rechaza, profe? Sí, se rechaza en este caso, porque el 2,59 está en la zona azul, está cerca del Claro. 3. ¿Ya? Significa de que efectivamente, ¿cierto? Eh, como Z es mayor a 1,64, hay evidencia para rechazar el tercero. Otra pregunta o otra subpregunta sería, ¿qué conclusión obtendría a un 1% de significancia? ¿Qué es lo que cambia ahí? Que dice es 0,60, claro, 0,05 en el. Cambia a 0,01. Ahí. ¿Cuánto era, profe? Ahí cambia a 0,01. Y el valor cambia a 2,33. Ese me parece que igual lo notamos. Sí, ¿Sí? Entonces acá al también, 1%. Claro. también se rechaza, porque da 2,59, entonces también se rechaza al 1%.
Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya al menos tendríamos 6 preguntas posibles para pruebas de hipótesis. Una que puede ser definir la hipótesis, otra es calcular estadístico de prueba, otra es encontrar valores distribucionales de referencia, otra es decidir, y otras dos para casos diferentes. Bien, entonces, para el lunes, ¿cierto? Va a ser el mismo formato. Ya, yo les voy a pasar una hojita de respuesta, les voy a pasar las hojitas de las preguntas aparte, y esta vez lo voy a hacer yo, para que no haya, para que no hayan errores, ¿ya? Y, y va a ser el mismo formato. Y una hoja blanca para que hagan cálculos manuales. Perfecto. ¿Cuántas preguntas? Mira, podrían ser 6 de cada una, 6 de cada tema. O un poquito menos, porque estas podrían ser un poquito menos. ¿Ya? Podría ser una parte, no sé, conceptual o esta. ¿Ya? Pero ahí se me va a ocurrir. ¿Ya? Pero no van a ser 20. Los gachos van a ser menos. ¿Ya? Y recuerden que las primeras de cada una siempre son más sencillas y esas van para la nota de la tarea 3. ¿Ya? O sea que ya con lo del lunes ya tendríamos las 6 notas listas para el cálculo. ¿Ok? Así que yo les voy a mandar esto ahora al grupo de Telegram y a Loreto por correo, ya para que lo tengan. Y ya estaríamos viendo el lunes, ¿cierto? Pucha, ojalá puedan llegar a las 7, ¿ya? Pero de todas maneras, igual van a estar ahí disponibles sus apuntes y sus cositas para que hagan la prueba. Así que a Gracias, prepararse nomás, ya profe. nos queda poquito. Ya, voy a ver cómo lo voy a hacer con la Carmen, porque según ella dijo que se iba a conectar para hacer la prueba, digamos. Se la voy a tener que mandar por correo para que la descargue allá. En fin.